con el otro grupo, ¿ya? Vamos a terminar esto. Prácticamente el trauma musculoesquelético es algo que ya hemos visto en varios temas anteriores. Hay cosas que ya se han hablado y que conocemos, ¿ya? Pero es importante que lo conozcamos. Normalmente el trauma musculoesquelético ocurre en el 85% de los pacientes con algún trauma o contusión. Puede ser que sean lesiones que puedan poner en riesgo la vida del paciente o, dependiendo de la lesión, la extremidad del mismo, ¿no? Entonces eso depende siempre, como les he dicho desde el primer día, de la gravedad de la lesión, de la energía de la lesión, del mecanismo de lesión y de todo eso que nos va a afectar en gran medida al paciente. Entonces siempre dijimos que nosotros como médicos tenemos que reconocer las lesiones, tenemos que anticiparnos algunas veces a las posibles complicaciones que se puedan generar, ¿ya? Y conocer siempre la anatomía de la lesión. Entonces siempre cuando hablamos de la revisión primaria siempre tenemos patologías o lesiones que van a poner en riesgo la vida del paciente. Y la más importante, la que hemos visto, es la hemorragia, ¿no? Que la hemorragia siempre ha sido la principal causa de la que nos va a llevar a un shock hipovolémico y nos va a llevar a la muerte de nuestro paciente. Entonces siempre tenemos que atenderla al comienzo de la revisión. Y por eso que está en las nuevas clasificaciones de la revisión le pusieron ya una X encima de la A, B, C, porque es lo que tenemos que hacer, el control de la hemorragia, ¿ya? Entonces tenemos que reconocerla, controlarla, y ¿cómo lo vamos a controlar? Podemos comenzar con la compresión directa que ya hemos hablado que se realiza, y si es que ha tenido gran pérdida sanguínea el paciente, con una reanimación agresiva, ¿ya? Normalmente, ya hablamos también de esto, que el sangrado iba también de la mano en pacientes polifracturados, ¿no? Un paciente polifracturado se indicaba que había pérdida sanguínea en cada una de las fracturas. 1500 la fractura de fémur, 750 la tibia, húmero, etc. Entonces siempre es importante hacer una buena inmovilización, ¿ya? Porque la inmovilización me va a reducir el sangrado. Normalmente todas las partes blandas que rodean una fractura van a ser como un tapón hemático y nos van a ayudar a disminuir el sangrado y así evitar que mi paciente se choquee, ¿no? Entonces, la inmovilización es fundamental, pero la inmovilización no es necesaria realizarla en una revisión primaria, obviamente. Hemos dicho que la revisión primaria es algo que se realiza en las patologías que ponen en riesgo la vida del paciente. Si está sangrando, compresión directa, por más que tenga una fractura. Entonces, compresión directa, y ya después, cuando ya hayamos estabilizado al paciente, hayamos revisado de manera adecuada, podemos hacer la inmovilización, ¿no? Exámenes radiológicos también se pueden realizar, obviamente que, o ahora en la actualidad, ya se lo realiza en el lugar y no se tiene que trasladar al paciente. Y la inmovilización normalmente tiene varios objetivos. Entre uno de ellos dijimos que era evitar la movilización del foco de fractura. Entonces, eso me va a evitar que, si el foco de fractura no se mueve, me va a disminuir el edema, me va a disminuir el dolor, y lo que les dije, también me va a reducir el sangrado, ¿ya? Y obviamente que si yo lo tengo bien inmovilizado, vamos a evitar lesiones de esas partes blandas, porque si no inmovilizamos al paciente y no está bien inmovilizado, al momento de moverlo de un lado a otro, vamos a tener lesiones importantes de vasos, de nervios, etc., ¿ya? Entonces, normalmente, para los que fueron a la práctica, lo mismo que hacíamos con la estabilización del cuello, ¿no? Una tracción axial, ¿ya? En el eje, y ahí se hace una rotación. Es fácil. Eso lo van a hacer cuando ya tengamos pacientes o cuando vayan a ver pacientes en la emergencia. Normalmente las fracturas expuestas no necesitamos estar colocándolo los huesos que están
tratar de reducirlo anatómicamente, porque este paciente necesita ingresar a quirófano, hacerse una limpieza y una estabilización. Entonces nosotros lo único que necesitamos es parar el sangrado y hacer una adecuada inmovilización. Nada, no necesitamos que quede perfecto, que quede reducida anatómicamente. ¿Ya? Las luxaciones se van a inmovilizar en el lugar en la que se está encontrando, o en su defecto, si tenemos la capacidad o la destreza de poder hacer reducción sabiendo que ya hemos practicado o nos han enseñado, podemos realizarla, pero normalmente tendría que hacerla ya el especialista. Entonces, si ustedes ven a un paciente con luxaciones, solamente hacen una inmovilización como está, y ahí llevan al lugar donde tienen que realizar el tratamiento definitivo. Ya alguna personal prehospitalario ya tiene unas férulas prefabricadas que utilizan y ya nos llegan a la emergencia con esas férulas. Entonces muchas veces se colocan y nos ayudan a inmovilizar, y ya después nosotros hacemos una adecuada inmovilización, ¿no? Y lo que les dije, la aplicación de la férula no tiene ninguna prioridad sobre la reanimación del mismo, ¿ya? Una vez que vimos la revisión primaria, vamos a la revisión secundaria. Aquí ya dijimos que buscábamos patologías más específicas, ¿ya? Y ahí siempre repetimos lo que ya hemos hablado antes, la historia, ¿no? Vamos a comenzar con la historia, con el mecanismo de lesión, a qué estuvo expuesto el paciente, cómo estaba antes, qué factores tiene predisponentes y qué hubo en la parte prehospitalaria. Sacando siempre la información, que ya hemos hablado de dónde la vamos a retirar, y reconstruimos mentalmente la misma, ¿ya? Las informaciones también, esto ya lo hemos hablado. Si tenemos pacientes con accidente de tránsito, ¿qué necesito saber? Todos esos datos son fundamentales. Otra vez repetimos: posición del paciente, a qué hora ha sido el accidente, la energía del accidente, qué deformidades hay en el mismo, la localización del mismo, etcétera, etcétera. Si usaba el cinturón de manera correcta, etcétera, etcétera, ¿no? Si tenemos pacientes con antecedentes de caída, ya lo mismo: de qué altura, en qué posición, hubo pérdida de conciencia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todos esos datos son fundamentales para nosotros ya imaginarnos y buscar posibles lesiones. Aplastamiento por objeto, lo mismo: cuánto tiempo estuvo, qué tan pesado era ese objeto, el sitio de la lesión, o sea, sobre qué estaba aplastando, si era sobre la pierna, si era sobre el muslo, si era el antebrazo, etcétera, etcétera. En la parte de las explosiones también, si fue en un lugar cerrado como este, fue en un lugar abierto, a qué distancia se encontraba el paciente de la explosión, ya lo hemos hablado, ¿ya? Entonces, eso más o menos solo se los nombro porque ya lo saben. Y el estado previo a la lesión, ¿ya? El amplio, que son las alergias, los medicamentos tomados actualmente, patología, embarazo en caso de mujeres en estado de edad fértil, libaciones y ambientes expuestos. Y siempre teniendo en cuenta las observaciones que tenemos que ver, ¿no? Como les dije, esa información yo lo voy a pedir al personal que me lo está llevando. ¿Cómo le encontraron la posición del paciente? ¿Cómo fue encontrado? ¿Cuánto de sangre más o menos habrá tenido ese paciente? Si es que hay alguna fractura expuesta, cuántas heridas tiene, si es herida de arma blanca, como vemos en la anterior clase, o heridas de arma de fuego, cuántas son, si existe alguna deformidad, como la que vemos aquí, por ejemplo, luxación, ¿ya? ¿Cuál es esa deformidad que están viendo ahí? Ese signo, ¿cómo se llama? Signo de arma. No, la tecla piano es la luxación de la clavícula. Aquí vemos una luxación de hombro, una glenohumeral. ¿Cómo se llama ese signo? Parecido, charretera se llama, ¿no ves? Que es el grado del soldado que dice su compañero, ¿ya? Se le dice charretera. Entonces ahí, por ejemplo, vemos ya es un signo característico de una luxación de hombro, ¿no? Entonces, presencia y ausencia de función motora. Ahorita lo que tenemos que saber siempre es qué vamos a obtener cuando evaluemos una extremidad, ¿no? Ahorita lo vamos a ver.
la reducción de fracturas, luxaciones y a qué hora ocurrió el accidente y a qué hora está llegando el paciente. ¿Ya? Siempre hemos dicho el examen físico, desvestimos al paciente y evaluamos las extremidades, porque lo primero que tenemos que buscar en la revisión primaria es todo lo que pone en riesgo la vida del paciente. Ya en las revisiones secundarias lo que pone en riesgo la extremidad del paciente. Y obviamente que las reevaluaciones son las que me van a permitir cómo va esa evolución de mi paciente, ese tratamiento que le estoy haciendo o si se está complicando o no. ¿Ya? Normalmente, ¿qué es lo que tengo que hacer con el aparato locomotor? ¿Ya? En el aparato locomotor necesitamos siempre observar, ver, ¿ya? Conversar también con el paciente, sí, eso nos va a ayudar para determinar las lesiones. Ya hemos hablado, historia para determinar mecanismos, etc. Y palpar. Nosotros en traumatología, examen físico que hacemos, estamos tocando las estructuras anatómicas, o sea que sabemos lo que estamos tocando, no estamos tocándole por tocar, tenemos que saber qué es lo que estamos tocando en la parte anatómica. Y obviamente la revisión sistémica de cada extremidad. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes en una evolución, en una historia clínica, tienen que notarlo todo. Entonces, estamos atendiendo a un paciente que tiene un trauma en la pierna. Entonces, vamos a comenzar con ¿qué? Con la inspección. ¿Qué es lo que tenemos que ver en un trauma, por ejemplo? A ver, díganme. Imagínense un paciente accidente de tránsito, iba en moto y chocó toda la parte de la pierna. ¿Cómo me van a describir? Tiene un dolor excesivo, etcétera. Parece que tiene una fractura, pero vamos a comenzar. A la inspección, ¿qué vamos a ver? Llegó el paciente con ustedes, retiraron su ropa y comienza. A la inspección, ¿qué van a ver? ¿Qué van a decir? Que todo tiene que estar anotado cómo les ha llegado a su paciente, ¿cierto? Entonces las extremidades, músculo esquelético que estamos hablando, tienen que ser bien descritos. Vamos con la inspección. ¿Qué ven o qué dicen? Si estamos hablando de que es un paciente que tiene una fractura en pierna, en la tibia, Si hay sangrado importante. ya, primero comenzamos con la inspección. Todo lo que ¿Qué dirían en la inspección? Ya eso sería el diagnóstico. Estamos hablando de examen físico. Entonces ustedes piensen qué pondrían. A ver, si le llega una fractura de tibia, ya, inspección, ¿cómo la van a ver? miembro inferior con múltiples laceraciones. Ya, podemos describir si es que hay herida o no, como dijo su compañero, fractura de puesta que pueda ser. Ya, entonces la inspección sería si está primero qué, si hay una fractura, ¿qué va a haber? O si hay un golpe, ¿qué va a haber? Equimosis. Va a haber un aumento de volumen, ¿cierto? Claro. Entonces, pierna derecha con aumento de volumen. Si está fracturada, ¿cómo va a estar? ¿Va a estar rectita o no va a estar rectita? ¿Cómo se pondría eso? Con deformidad. Entonces, aumento de volumen, deformidad. Su compañero le dice si tiene laceraciones, con laceraciones. Si su compañero dice si es una fractura expuesta, con herida, porque siempre tenemos que describir las heridas. Con herida en tercio proximal, en tercio medio, en tercio distal, de tantos centímetros, de bordes regulares, de bordes irregulares, con sangrado activo o no sangrado activo, porque puede ser que tenga también sangrado activo o no. Entonces, eso solamente en la inspección. ¿Ya? Sí, eso lo tienen que hacer en todo paciente, en todas las extremidades, que ustedes vean que hay algo que está raro. Porque si está normal, tónicas o tróficas y listo, que le ponen 7. Pero si no, aumento de volumen, deformidades, heridas, laceraciones, etc. Y las heridas siempre tienen que describirlas, porque las heridas nos demuestran qué tipo de lesión ha sido, ¿cierto? ¿Se acuerdan de los tipos de heridas? ¿Cuáles son los tipos de heridas? Abiertas, cerradas.
¿Herida qué? Contusa. ¿Qué más? Contusa, ¿no? Todo ese tipo de heridas que ustedes están viendo o que ya han visto, la tienen que describir, porque ustedes tienen que saber que hay pacientes que le van a decir, doctor, me caí y no es así, ¿no? Entonces ustedes al ver el tipo de herida van a saber si le están mintiendo o no. Entonces es fundamental que ustedes anoten lo que ven. Ustedes no tienen que juzgar a ningún paciente. Si el paciente les miente, ustedes ponen ahí, paciente dice tal cosa o refiere tal cosa, pero tiene tal tipo de herida. Entonces es diferente, ¿no ves? Entonces, siempre a la inspección. ¿Qué más vamos a hacer cuando valoramos un miembro? ¿Qué más van a buscar? Ya me dijeron la inspección, ya me dijeron las heridas, ya le dijimos el sangrado, ya pasamos de inspección ahora. ¿Qué más buscamos? ¿Qué más hacemos en un examen físico de un miembro? A la palpación, ¿no ven? Entonces a la palpación nosotros tenemos que ver, normalmente si palpamos vamos a sentir, y hay una fractura, se dice que hay crépito, ¿no ven? ¿Han escuchado del crépito? Que es como un roce del hueso con el hueso. Normalmente a todo paciente que tiene fractura le ponen con crépito, dolor en tal lugar, ya donde ustedes van a tocar, ¿ya? Otra cosa que es fundamental si tenemos pacientes con heridas, el estado circulatorio, ¿cierto? Síndrome compartimental. ¿Cómo vamos a describir el estado circulatorio? ¿Qué ven ustedes para ver el estado circulatorio de un miembro? La Coloración, eso también lo podemos poner en la piel y en la inspección, ¿no? La piel pálida, piel cianótica y todo eso, también tenemos que ponerlo. Entonces la coloración entraría también dentro de la inspección. ¿Qué más? ¿Qué más del estado circulatorio? Piensen. Porque ustedes saben, ¿no? ¿Qué más buscarían ustedes para saber si su pierna de ese paciente le va o no le va sangre? ¿O pasa o no pasa sangre? Llenado capilar, bien. Llenado capilar tiene que estar anotado también. Llenado capilar mayor a 2 segundos, llenado capilar menor a 2 segundos, llenado capilar lento, llenado capilar, o sea, no se puede percibir porque está pálido, cosas así tienen que estar. ¿Qué más? ¿Qué más le piden para el aparato circulatorio? ¿O le hacen? Vamos, ustedes saben, no se lo tengo que decir. ¿Qué más es fundamental que ustedes le hacen a todo paciente? Hemograma. ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué le pasó? ¿Qué más le hacen? Para saber el aparato circulatorio de esa pierna. Eso fue lo principal, ¿no? El pulso. Tienen que medir el pulso de todas las extremidades. Entonces, aparato circulatorio, pulso, llenado capilar, la inspección de la piel, cómo está, etcétera, etcétera, ¿no ves? Y también si quieren y tienen un oxímetro, le ponen oxímetro ahí y se fijan cómo está también la saturación de ese miembro. Eso también sería ideal. Y siempre tenemos que comparar con el otro lado. Siempre ver cómo está una pierna y la comparan con la otra para ver si el color, si está igual o no, si una está más débil, si otra no está, cosas así. Entonces, la función circulatoria fundamental. La función neuromuscular. ¿Qué significa eso? Función neuromuscular. Si tiene movimiento. Bien, si tiene movimiento, entonces hay dos movimientos que le vamos a realizar. ¿No ves que ya les he dicho en una de las clases? ¿Cuáles eran? Movilización activa y movilización pasiva. ¿Cuál era la activa?
decirle al paciente que mueva y el paciente lo hace. Movilización activa. Dígale, muévame el pie y él hace esto, para arriba y para abajo, dorsiflexión. ¿Ya? Y la otra, la movilización pasiva, ¿qué sería? No, nosotros le movemos al paciente para ver cómo está esa articulación, para ver cómo están los movimientos. Entonces, y en la función neuromuscular, ¿qué es lo que buscamos aparte de la movilización? Son dos cosas que vamos a buscar en la neuromuscular. La movilización, ya, que eso es motor. ¿Y cuál sería la otra? Sensibilidad. ¿Cuál sería? No tenga miedo. ¿Cuál sería la otra? Eso de mover es motor. ¿Y la otra qué sería? Sensitivo. Sensitivo. Entonces, nosotros cuando hacemos un examen físico de un miembro, tenemos que hablar la parte motora y la parte sensitiva. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuáles son las áreas que se toman en cuenta para la parte sensitiva? ¿Cómo se les dice? Comienza con D. Hay un cuadrito que les han mostrado de todas las áreas sensitivas, o sea, un hombrecito dibujado y que ustedes están tocando aquí es tal parte, acá es tal parte. ¿Cómo se llama eso? Derma, ¿no sabe? Dermatomas, ¿nunca han escuchado qué son los dermatomas? ¿No? ¿En neuro nunca pasaron eso? ¿O están pasando en neuro? ¿No? Bueno, dermatomas tienen que buscar porque hay un cuadrito en el cual muestra el nivel de lesión si es que tuviera el paciente, ¿no? Y también hay los miotomas, que son los que te dicen, estamos revisando tal nervio, a tal que inerva tal músculo, ¿no? Entonces, si el paciente tiene lesiones medulares importantes, vamos a determinar con el dermatoma y el miotoma. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que saber, o ustedes tienen que saber como médico general, determinar la piel, la infección, la función neuromuscular y la función circulatoria. Ya integridad esquelética o ligamentaria, querer hacer maniobras para ver el ligamento y todo eso, eso ya puede pasar de ustedes, ya eso tendría que ser del especialista. ¿Ya? Entonces siempre vamos a estar observando y preguntando todo lo que ya hemos hablado. Color de la piel, las heridas, deformidades, edema, cambios de la coloración, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, pedimos dorsiflexión para ver si mi paciente también tuviera alguna lesión, tanto por alguna alteración en la articulación como lesiones también neuromusculares. ¿Ya? Y las deformidades, la esquimosis, etc. Siempre palpamos la sensibilidad de la piel, lo que hablamos, identificamos áreas de dolor, deformidades, los crépitos, etc. La evaluación circulatoria, ya lo hablamos, ¿ya? Los estudios radiológicos, ya les dije cuáles eran los estudios radiológicos. ¿Cuáles son los estudios que vamos a pedir a un paciente politrauma? En todo paciente politraumatizado, ¿cuáles son los estudios que vamos a pedir? De radiografía. De radiografía. Un paciente politraumatizado que les llegue, ustedes tienen que pedirle 3 estudios radiológicos siempre. De radiografía, resonancia es otra cosa, tomografía es otra cosa, ecografía es otra cosa. ¿Cuáles son los 3 estudios y 3 radiografías que le pedimos a todo paciente politraumatizado? Le llegó un paciente de accidente de tránsito y ustedes tienen que pedirle 3 radiografías de protocolo y aparte las radiografías ya si vemos una deformidad en piernas, si vemos otras cosas, pero de protocolo ¿cuáles serían? Vamos de arriba hacia abajo. ¿Qué le pediría a un paciente del protocolo
Ya, radiografía de tórax, está bien, ¿qué más? ¿De qué más? Pelvis, perfecto. ¿Qué más? Cráneo. Tórax, pelvis. ¿Qué más? Cráneo. Hay algo que siempre hemos hablado de la primera clase. Tiene lesión hasta demostrar lo contrario. ¿Cuál era? ¿Cuál? No se acuerda. ¿Cuál era el que siempre hemos hablado? Tórax, pelvis son dos, falta una. ¿Cuál sería? Ya, su cuello. Siempre hemos dicho que el paciente tiene lesión de columna cervical hasta demostrar lo contrario. Siempre, ¿lo ve? Todo paciente politrauma le ponemos collar cervical hasta que lo descartemos, ¿no ve? Entonces, ¿cómo le pedirían una radiografía del cuello? ¿Cómo le pedirían? Usted tiene que darle la orden. Rayo X con una cervical, va así con esa orden y le van a decir, ¿y qué proyecciones son esas? ¿Cuál proyección sería? AP y lateral. Bien, entonces, rayo X de columna cervical, AP y lateral. Rayo X de tórax, que dice su compañero, como es un paciente politrauma, no le vamos a poder hacer PA, AP y una panorámica de P. Ahora, si el paciente tiene alguna deformidad de algún lado y ustedes le hacen un examen físico, le tienen que pedir de los otros lados de las extremidades. Estamos hablando de un paciente que tenía una fractura en la pierna. Entonces, ¿qué le tenemos que pedir? ¿De qué? Miembros inferiores desde la cadera hasta el pie. Pero ¿cómo le tienen que pedir? Esa cosa tienen que hacerle, porque ustedes le dicen al radiólogo, quiero una radiografía de rayo X, tienen que decirle siempre la proyección. En la radiografía es simple, todas las extremidades y columna AP y lateral, como digo su compañero, ¿ya? O sea, si yo le voy a pedir de húmero, AP y lateral, codo, AP y lateral, antebrazo, AP y lateral, fémur, tibia, rodilla, tobillo, AP y lateral. Lo único que cambia son manos y pies. ¿Ya? Ya les he preguntado a ustedes por qué cambia. AP y lateral siempre necesito dos proyecciones. Yo lo voy a ver de frente la muñeca y la voy a ver de un lado para ver las deformidades, porque muchas veces en una sola proyección no se ve algo normal, por eso necesitamos dos proyecciones. ¿Por qué la mano le pido otra diferente que la lateral? Si le voy a pedir de mano, yo estoy pensando que tiene una fractura en la mano, le pido AP y lateral, no me sirve, tengo que pedirle AP y oblicuo, en mano y en pie. ¿Por qué? ¿Por qué? Piensen. ¿Por qué AP y lateral no me sirve en mano? Si lo voy a ver así. Son muy delgados. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué? Porque se superponen los huesos, se superponen. Si yo le pido una lateral, entonces por eso acuérdense por qué, porque así cuando le llegue una mano o un pie no le tiene que pedir lateral. ¿Ya? Se superponen los huesos, entonces por eso no se puede. Lo demás, AP y lateral. Y el hombro normalmente le pedimos solamente AP. Ya. Las lesiones que ponen en riesgo, en peligro la vida del paciente. Las hemorragias, obviamente, ya lo hemos visto, dependiendo del calibre de la arteria que está lesionada, el síndrome de correlatamiento y la fractura de pelo. ¿Ya? Ya hemos visto que la hemorragia tenemos que tratarla
hacer una compresión directa si es que se puede, y obviamente si estuvieran lesionadas algunas arterias importantes se tiene que realizar. El uso del torniquete está indicado en el último caso, también ya lo hemos hablado, y algo que es fundamental: si no llega, no tratemos de colocarle pinza a la arteria o a lo que está sangrando, porque muchas personas o muchos médicos se ponen nerviosos y agarran una Kelly y lo pinzan eso. Esas pinzas nos van a lesionar aún más los vasos. Cuando el especialista quiere hacer una sutura, no va a poder hacer porque están lesionadas, entonces vamos a tener que hacer ya más puentes, más bypass, y eso es más complicado. ¿Ya? Solamente compresión o torniquete dependiendo del tiempo. Siempre obviamente sabemos que el torniquete solamente podemos tenerlo 6 horas, ya después de eso tenemos lesión, ¿no? Otra de las patologías que ponen en riesgo la vida del paciente, el síndrome por aplastamiento de la rhabdomiolis, que esto también ya lo hemos hablado o lo he nombrado en algún momento a usted, ¿ya? Normalmente se produce cuando existe una lesión muscular, músculo lesionado, esa es la clave, rhabdomiolis traumática. Si tenemos un paciente en el cual ha tenido un aplastamiento, ¿ya? Si se cae la pared y se cae sobre nuestro muslo y quedamos atrapados con 50, 100 kilos o 200 o 500 kilos de algo encima de nuestro muslo, va a sufrir ese músculo algún tipo de lesión. Hay una compresión. Al haber una compresión va a haber una disminución del flujo sanguíneo, va a ser una isquemia. Entonces el músculo va a comenzar a lesionarse y eso me va a producir las rhabdomiolis. Y al lesionarse el músculo se va a ir liberando lo que es la mioglobina, ¿ya? Entonces, cuando se libera o cuando se lesiona un músculo, se libera esa mioglobina. Y esa mioglobina es una proteína grande que va a ir al torrente sanguíneo, va a ir hasta la parte renal y no se va a poder filtrar de manera adecuada. Entonces va a comenzar a taponear la parte de los riñones y me va a producir una insuficiencia renal. Entonces me va a producir una rhabdomiolis. El paciente va a comenzar a orinar de manera oscura, ya, por el tema de la mioglobina. Entonces el tratamiento de estos pacientes siempre es darle una buena cantidad de líquido, hacer que orine ese paciente, también por tratar las otras complicaciones. Estamos hablando de que existe isquemia, va a producirse una acidosis metabólica, un aumento del ácido láctico y tenemos que tratar toda esa. Entonces es un paciente grave, un paciente de manejo de varias especialidades. No solamente es que tuvo un golpe en el muslo y que lo vea traumatología, no, lo tienen que ver y se tiene que estar fijando cómo está este paciente, ¿ya? Y se tiene que dar bastante líquido, bicarbonato, etc. Y mantener, lo más importante, una diuresis a 100 ml por hora, ¿ya? La otra es la fractura de pelvis, que es una de las lesiones que también pueden poner en riesgo la vida del paciente, ¿ya? Es una lesión grave, pero obviamente que dependiendo del tipo de lesión en el que nos encontremos. Hay lesiones de pelvis que son estables y hay lesiones de pelvis que son inestables. Ahorita les voy a explicar así rapidito cuáles son o por qué se produce eso. Ya sabemos que el tratamiento siempre es control de la hemorragia, estabilización, etcétera, etcétera, y con una sábana o con una faja pélvica podríamos ayudar a salvar a ese paciente, ¿ya? Existen otras que son las lesiones que ponen en riesgo la extremidad, son las fracturas expuestas, lesiones articulares y todo eso. Esto de la pelvis lo hablamos en la anterior clase, ¿cierto? En trauma abdominal, ¿no? Lo vieron, ¿no? Que les mostré los ligamentos, les mostré las arterias, los vasos que son importantes en esta área. Ahora las fracturas expuestas son lesiones importantes, ¿ya? Normalmente no van a poner en riesgo mucho la vida del paciente, dependiendo del tipo de fractura y si es que estuviera acompañado o no de algunas otras lesiones importantes, pero siempre son más propensas a la infección, a los trastornos de la consolidación
fricción porque han estado en contacto con el medio ambiente. Entonces, ¿qué es una fractura expuesta? Es una solución de continuidad en el tejido óseo y que estuvo expuesto o estuvo en contacto con el medio ambiente, ¿ya? Y puede quedar también con algún tipo de malformación. No necesariamente una fractura expuesta tiene que verse así para ser considerado fractura expuesta, ¿ya? Puede ser que ese paciente tenga una fractura y en el trayecto de la pierna tenga algún tipo de herida, ¿ya? No es necesario que se tenga que ver. O que el paciente tenga una fractura de pelvis, por ejemplo, y tenga lesiones de vísceras huecas. Eso también es considerado una fractura expuesta. ¿Por qué? Porque está contaminada, ¿ya? Entonces, ojo con eso. No necesariamente tiene que verse el hueso, ojo, ¿ya? Otra cosa también, por ejemplo, que una herida por bala, que tenga una herida pequeñita, también es considerada una fractura expuesta, ¿no? Entonces, todas esas cositas son importantes. Y nosotros utilizamos una clasificación que supongo que esas se las enseñaron en traumatología, de Agustino y Anderson. No vamos a entrar en el asunto. Es una clasificación que la divide en 1, 2, 3A, 3B, 3C. Y dependiendo, eso toma en cuenta que el tipo de herida, el tamaño, la exposición, el grado de contaminación, qué tan grave es el trazo de fractura, etcétera, etcétera. Pero siempre cuando tengamos fracturas expuestas tenemos que ver las características del trauma técnico, de alta, de baja, de media energía, siempre viendo todas esas estructuras y determinando lo que hablamos al comienzo: pulso, sensibilidad, parte motora, etcétera, etcétera. Obviamente que el tratamiento de ese paciente con una fractura expuesta siempre va a ser una limpieza quirúrgica y de preferencia que sea una estabilización con un fijador externo o con algún otro material, ¿no? La inmovilización tiene que ser apropiada, la estabilidad del paciente y el tratamiento quirúrgico, que es el que le estamos diciendo, además de antibióticos, ¿no? Repito, aplicación de férulas o inmovilización de fracturas no tienen una prioridad sobre las maniobras de reanimación, que era lo que estábamos hablando. Otras lesiones que también son importantes y que ponen en riesgo la extremidad y también la vida del paciente, eso depende del tipo de lesión, es las lesiones vasculares y las amputaciones traumáticas. Normalmente, si tenemos pacientes con amputaciones traumáticas, el torniquete tendría que ser una de las opciones, ¿no? Ya hemos hablado también. Y si es que nos llega algún paciente con alguna pieza, ya como la que estamos viendo acá, tratemos de manejar bien o de manera adecuada la pieza, ¿no? La pieza siempre se la coloca en una toalla, en una gasa, en una compresa húmeda, ya empapada con solución fisiológica, y se lo coloca en un envase refrigerado, ya siempre que me ha llegado a la emergencia me llega el dedo en una conservadora alrededor del hielo, o sea, no bien manejado. Y hay también algunas piezas que sí pueden ser reimplantadas y otras que no pueden ser reimplantadas. Eso depende mucho del mecanismo de lesión. Si tenemos mecanismos de lesiones por fricción o por que jalan, por ejemplo, esas son las más difíciles de reimplantar. No es lo mismo una fricción, o sea, que me jale, a un corte que es fino, ¿no? Entonces, el corte que es fino, hay dos extremos que pueden ser, se puede juntar, que se puede hacer la rata. Pero si tengo una fricción, la lesión ya es longitudinal, es mucho más difícil poder tratar, ¿ya? Pero eso ya es del especial. Otra patología que pone en riesgo la extremidad es el síndrome compartimental, ¿ya? El síndrome compartimental, lo bueno es que es algo raro. A mí me han llegado unos 5 o 6 máximo en todos estos años, pero pueden llegar. Y me han llegado pacientes que solamente han tenido contusión, que no han tenido fractura, etcétera, etcétera. Pero es un aumento de la presión en un compartimento. El compartimento que en nuestras extremidades tenemos el músculo, tenemos el hueso, tenemos los vasos, etcétera, y están rodeados de una membrana.
que es la aponeurosis, ¿cierto? Entonces, ese compartimento se ve aumentado el volumen por lo que sea, por fractura, por contusiones. Si golpeo un músculo de manera muy fuerte, ese músculo tiende a hincharse, tiende a edematizarse. Y si ese aumento de volumen es por encima de los 10, porque normalmente hasta 10 se tolera, ¿ya? Por encima de los 10 milímetros de mercurio puede generarse un síndrome compartimental. Entonces, ¿qué es un síndrome compartimental? Un aumento de la presión de un compartimento, ¿ya? Músculo óseo aponeurótico. Y normalmente por encima de 30 me va a producir una isquemia y una necrosis, ¿ya? Entonces, lugares comunes también se me da en pacientes que tienen quemaduras eléctricas, por ejemplo. ¿Ya? Pacientes con quemaduras eléctricas también tienen lesiones musculares, ¿no? Pasa la electricidad, lesionan el músculo, su forma de actuar es hincharse, edematizarse, y como está rodeado de esa membrana, es como si nosotros éramos el músculo, pasó la lesión y comenzamos a hinchar. Y las paredes no permiten que sigamos hinchando, no, entonces aumenta la presión y va a llegar un momento en que esa presión va a ser tanto que va a colapsar los vasos y vamos a producir una necrosis. ¿Ya? Y hay una clínica, que esa también se la tienen que saber, las clínicas de la 6P del síndrome compartimental. Ojo con esta patología porque puede ser complicada, ¿ya? Puede perder el paciente la extremidad, y si es que eso continúa puede morirse, ¿no? Entonces vamos a ver un aumento de la presión, la primer P, presión. Vamos a sentirlo duro, ese antebrazo, ese muslo, esa pierna, duro. La piel la vamos a ver brillante, ¿ya? Bien tensa. Entonces la primer P, presión. ¿Ya? Presión siempre quiere decir que está tenso la parte de la piel. Otra P, estoy dándole cómo comienza, porque la última, ¿cuáles ustedes creen que sería de todas estas P la última P que aparecería? La pérdida de... Bien, esta sería la última. La pérdida del pulso. Si ustedes están con un paciente con una pérdida del pulso, ven que está con un síndrome compartimental y que ya no tiene pulso, ese paciente ya es para hacer una amputación, ya está mal, ya no sirve, ¿ya? Entonces la última P sería eso. Y la primera P, estas dos de acá, ¿ya? Presión, tenso, la piel brillante, dura, ustedes lo tocan durísimo, ¿ya? Y el dolor es la clave de esto. El dolor del paciente, por ejemplo, les va a llegar, va a mover sus manos, si tienen el antebrazo, va a mover los dedos. Me duele, doctor. A la media hora, una hora le hacen una reevaluación y le duele más. Entonces ustedes ya tienen que estar más atentos, están aumentando. Y el dolor pasivo, la movilización pasiva no le duele, ya después de una hora ya le duele, ustedes le mueven los dedos y es un dolor excesivo. Entonces el dolor es determinante, está aumentando. Entonces la presión y el dolor, fundamental. Parestesia, palidez, parálisis ya son más avanzados. Quizás ese paciente ya va a tener alguna secuela. Si es que se lo opera, si ya tiene una parálisis, por ejemplo, ¿ya? Porque quiere decir que la presión es tanto que ya afectó hasta el nervio. Y como dijo su compañera, el último, la ausencia de pulso es tan fuerte o tan alta la presión dentro de ese compartimento que ya se comprimió la arteria, ¿no? Le tuvo que ganar la presión. ¿Y el tratamiento cuál sería? Si dijimos que son las paredes, tenemos que romper la pared, nada más, para que el músculo continúe hinchándose lo que quiera hincharse, pero ya sin problemas de necrosis. Se va a hinchar. Y se rompe la pared, se hace la fasciotomía y el músculo va a comenzar a relajarse. Ya cuando no esté lesionado, va a comenzar a deshincharse. Entonces al momento de deshincharse ya se comienzan a hacer los cierres. No es que se hace un cierre rápido, ¿no? A la primera ya se deshinchó y ya te cierro la herida, no. Se hace limpieza cada 48 horas, cerrando cada vez más.
Por eso es que se hace como esto, por ejemplo, es una de las técnicas, hay varias técnicas, como el trenzado de zapato. Cada vez se va cerrando más, se va cerrando más, se va cerrando más. Entonces estamos hablando de que son varias técnicas. ¿Ya? También se puede dar este síndrome en pacientes que tienen quemadura circular. Sabemos que la piel es elástica, ¿cierto? Pero si se quema alrededor como un círculo, la piel no va a tener esa elasticidad, entonces puede producirse también un síndrome compartimental así. ¿Ya? Hay distintos compartimentos, por ejemplo, ahí tenemos los compartimentos de la pierna, posterior superficial, posterior profundo, lateral y el anterior. ¿Ya? Eso para que lo sepan. Y ahí, por ejemplo, vemos antes de realizar la cirugía y posterior a la cirugía, ¿no? ¿Preguntas hasta aquí? También se puede producir por bacterias, ¿no? Por el estafilococcus, porque creo que una vez usted tuvo un paciente que tuvo una fractura repetitiva y tenía síndrome compartimental, pero le preguntamos si era escarpel, creo. Había un paciente que me llegó en la caja que tuvo, pero era por un aumento de tenía pus ahí. Entonces hizo tanta pus ahí que comenzó a hacer una compresión, ¿no? También se podría hacer eso, es muy raro, un paciente que tuvo solamente un golpe en el codo, si no me equivoco, y él no se hizo nada y volvió después de 1 o 2 semanas. Y sí, ese paciente, por ejemplo, al final terminó haciéndose la cirugía y fue todavía, como ya tenía tanta pus que se abrió y se sacó, tenía bastante necrosis, ¿no? Porque no sabemos, muchas veces el paciente puede tener una necrosis muscular y no se ve solamente como un golpe, digamos, ¿no? Entonces, muy raro sí, eso. Nunca yo había tenido con pus, así que se me forme un síndrome compartimental, pero también se puede dar. Entonces puede ser que algo aumente la presión ahí. Puede ser una fractura, puede ser un sangrado, una lesión vascular, que también me haga un hematoma y comience a aumentar la presión. Entonces, todas esas cosas nos pueden ayudar o pueden hacer que se haga síndrome compartimental. ¿Alguna otra pregunta que tengamos? Normalmente el síndrome compartimental en los libros nos dicen que hay unas agujitas para poder medirlo, pero aquí en Bolivia no las he visto, la verdad, nunca he visto, y tenemos que estar haciendo los controles cada 30-60 minutos y es solamente clínico, ¿ya? Entonces, algo para que ustedes lo entiendan. Lesiones neurológicas secundarias a fracturas y luxaciones. Esto no necesariamente ustedes como médicos generales tendrían que saberlo, pero se lo voy a explicar, ¿no? Normalmente hemos hablado que en la parte neuromuscular vamos a ver la parte motora, la parte sensitiva, y eso es lo que nos va a determinar algún tipo de lesión. Pero si hay lesiones de los nervios periféricos, pues tenemos que evaluarlo. Como les digo, no es algo de que sí o sí tendrían que saberlo ustedes. Por ejemplo, la mano. Ya la mano llega a 3 nervios. ¿Cuáles son los 3 nervios? ¿O que evaluamos la mano? ¿Cuáles serían los nervios? Radial, ¿qué más? Cubital y... No hay nervios. Radial, cubital y hay uno que pasa por acá por el medio y el nervio medial. ¿Ya? Entonces, radial, el cubital y el nervio medial. Si mi paciente tiene una lesión del nervio radial, mi paciente va a llegar con la muñeca, por ejemplo, caída. Yo le digo, levante la muñeca, no puede. ¿Ya? O levante el dedo, el primer dedo y tampoco puede. Entonces, así yo lo estoy evaluando el radial que está acá. ¿Ya? Que es la extensión metacarpofalángica, y muchas veces se puede lesionar el nervio radial cuando hay fracturas en húmero, ¿ya? Húmero distal. O hay pacientes que nos llegan, doctor, le tiré una borrachera el sábado
¿O ya les ha pasado? Por eso están riendo ustedes por acá. ¿Les pasó? No. Ya se durmió encima. ¿Sí? Es porque se duerme encima del brazo y por acá pasa el nervio radial por el canal de torsión y el paciente no puede levantar porque se durmieron, estaban tan ebrios que normalmente cuando nosotros nos dormimos, en medio de la dormida ustedes se mueven, ¿no? Se siente que se les adormeció alguna extremidad y eso es porque están mucho tiempo sobre esa extremidad, pero eso ya como estamos todavía conscientes podemos girar, digamos, ¿no? Pero un paciente que está bajo efectos de bebidas alcohólicas y todo eso no siente, entonces no hay esa capacidad. Y muchas veces el paciente nos llega así, con la mano caída, y es por eso, porque se aplastó el nervio y obviamente son lesiones transitorias, ¿no? Son neurofrasias. Entonces, al paciente se le explica qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que estimularlo, se le dan sus medicamentos para el nervio y en cierto tiempo vuelve. Entonces, eso también nos puede servir. Entonces, en la mano, por ejemplo, es radial, ya cubital, que es el que estamos viendo acá, normalmente todo lo que son la apertura de los dedos, cubital, y el mediano. Ya, el mediano que es el ojo del mediano es el índice. Entonces, si nosotros le decimos al paciente que haga así, ya estamos determinando los tres nervios. ¿Ya? Ahí estamos viendo mediano, aquí el radial y aquí por la separación de los dedos el cubital. Lo mismo acá, el ciático popliteo externo, por ejemplo, si pensamos que está lesionado, el paciente que haga una dorsiflexión. Eso sí ya es un manejo o es una evaluación ya de especialidad. ¿Ya? Otras lesiones, contusiones, laceraciones, etcétera, también tenemos que determinar si es que no existen complicaciones, siempre evaluando, viendo al paciente. Si tenemos pacientes con hematoma o con contusiones importantes o equimosis, siempre explicarle que pueden existir complicaciones como absceso o que pueden tener algún otro tipo de complicación. Lesiones articulares, lo mismo, ya, buscar lesiones ligamentarias. La fractura simple, que no son expuestas, hacer las reducciones o la inmovilización. Ustedes solamente con inmovilización estaríamos tranquilos y así evitaríamos los dolores, ¿no? Los distintos tipos de inmovilizaciones, ¿ya? Y obviamente que una adecuada inmovilización, como les dije al comienzo, es mejor que dar medicamentos a mis pacientes. Entonces, controlaríamos el dolor, evitaríamos mayor lesiones de las partes blandas y así el paciente estaría más tranquilo. ¿Ya? Ahí ya ven lesiones asociadas, etc. Hasta aquí entonces va a ser el examen de la próxima clase. ¿Alguna duda que tengan?